Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamarnes y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos haciendo las pruebas que habíamos prometido de espadachines. En esta oportunidad están viendo el combate de Miyamoto como principal por allí contra Judith. Vean las alineaciones recomendadas, están allí, luego veremos al final, por supuesto como siempre hacemos, los informes. Esto dura bastante el video, hacer una enorme cantidad de pruebas. Bien, prácticamente hace que el video dure varias horas. No es hacer pruebas así nomás, sino que vamos modificando, porque aparte también tenemos varias marchas para probar. Yo que sé, ahora tenemos la marcha de infantería de Ramsés con Carlomagno y Teodora, que se puede probar también, si no me equivoco. Creo que sí. Bien, y esas marchas también se deben de probar. También estamos viendo todo el tema de los informes. Voy a ir a buscarlos, porque tengo varios informes que tengo que ir mostrando. Bien, no es que son dos nada más, o tres. Bien, tenemos varios informes para compartir y bueno, queremos hacer lo más que podamos. Bien, tengo que buscarlos. Y por ejemplo, si tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos el caso de, como les decía, Miyamoto con... Por ejemplo, Miyamoto, Tribhuwana, Constantino versus Miyamoto, Tribhuwana, Judith. Bien, puede haber una marcha de ese estilo. Después, yo qué sé, otras marchas por allí que se puedan ir viendo. Bien, en la vuelta, no sé, se pueden comparar varias cosas. Se pueden ir comparando y bueno, van a ir dando distintos resultados. Tenemos la opción también de Ramsés, por supuesto, como le venía diciendo, con, si no me equivoco, es Carlomagno, no recuerdo si es Teodora. Le puedo estar errando, pero bueno, ya igual lo iremos viendo, todos los informes correspondientes, toda la información que necesitan. Y bueno, que espero que les ayude y les resulte de muchísima utilidad. Bien. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like, compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores. Aquí está. Bien, Eneva, que es el patrocinador del canal, donde van a poder comprar prácticamente sus AP Coins y monedas imperiales, como lo hago yo y miles de jugadores. Bien, que es un sitio muy conocido a nivel internacional y con una muy buena calificación. Y ahora una gran y excelente noticia, porque han agregado muchísimos más servidores. Hasta hace poco se podía comprar hasta el servidor 170. Bueno, hemos realizado ciertas gestiones hablando con los muchachos de Eneva y han decidido, me han hecho caso en parte, y han decidido incorporar por lo menos hasta el servidor 300. Sé que está hasta el servidor 208, pero bueno, ya vamos previendo a medida que se vayan creando nuevos servidores. Así que si estás en los servidores 180 o 200 y pico, ya podés comprar en Eneva. No te lo pierdas, utiliza mi link y de paso estás apoyando enormemente a mi canal. Bien, volvamos al video prácticamente. Y todos aquellos que les pueda servir y resultar de muchísima utilidad todos estos informes y este video para por lo menos saber varias cosas. Por ejemplo, algunos aspectos que pudimos saber es en el caso que me lo anoté, que las marchas, prácticamente, si utilizamos la marcha, por ejemplo, Miyamoto, Tribhuwana, Judith versus Judith, Mehmed y Tribhuwana, prácticamente ahí la que vence es la primera. Miyamoto, Tribhuwana, Judith es mejor en ciertos aspectos que Judith, Mehmed y Tribhuwana. En realidad no, más o menos ahí, van empatadas. Bien, o sea, es ahí ligeramente quizás. Son bastante parejas. Luego tenemos Miyamoto, Mehmed, Tribhuwana contra Judith, Mehmed y Tribhuwana. Prácticamente acá Miyamoto va a ir mejor con Mehmed y Tribhuwana va a ir bastante bien. Luego tenemos Miyamoto, Tribhuwana, Judith versus Miyamoto, Tribhuwana, Constantino. Acá prácticamente gana la primera. Va mejor con Tribhuwana y Judith, Miyamoto. Luego Miyamoto, Tribhuwana, Judith versus Ramsés, Carlomagno, Teodora. Y bueno, ahí también tenemos varias posibilidades para ir viendo. Luego tenemos Ramsés, Carlomagno, Teodora versus Judith, Mehmed, Tribhuwana. Son varias formaciones que hemos estado probando. Aquí ven algunas de las primeras, Ramsés contra lo que es Miyamoto. Y bueno, se van probando y se van viendo. Por eso les digo, es bastante largo el video. Tuve como 2 horas de video que tuve que
intentar editarlo y bueno, acelerarlo bastante porque si no queda demasiado largo. Y luego al final del video, como hacemos siempre, estaremos mostrando prácticamente varios de los informes. Les podrá gustar, les podrá servir. No tienen todo el derecho a tener todas las discrepancias factibles y posibles. Yo hago las pruebas de esta forma, creo que es la mejor forma correspondiente. O sea, el quitarle los equipamientos, dejarle las habilidades, el árbol de talentos, se lo sacamos. Y bueno, y que influya en la menor cantidad de factores posibles. Que sean solamente las habilidades estando al máximo, con el nivel máximo del héroe y las combinaciones de héroes que puedan hacerse. Intentar probar la mayor cantidad de combinaciones, pero no puedo probar todas porque si no estoy hasta el año que viene. O sea, podría intentar probar 20.000, pero probamos creo que las más usadas, las más recomendadas. Y bueno, vamos viendo los resultados. O sea, tratamos de verlo. Por ejemplo, acá están viendo que Ramsés no le va bien contra Judith. O sea, Ramsés, Carlomagno, Teodora versus Judith, Mehmed y Tribuana pierde clarísimamente. Y lo que vieron anteriormente, que también Miyamoto le va a ganar. Acá vamos a tener, por ejemplo, si no me equivoco, es Miyamoto. Ahí creo que ya le agregamos Mehmed, o no sé, tendría que ver. Pero fíjense que allí ya prácticamente está perdiendo. Luego vamos a ir viendo los reportes y ir viendo los informes que hemos realizado. Y tratar de mostrar bien los detalles. Porque la verdad que no me acuerdo en cada minuto qué fue lo que probamos. Pero tenemos más o menos los tirados con algunas pruebas que hicimos. Y qué resultados dieron. Igual se aprecia un poco. En que en este caso a Miyamoto contra Judy le va bastante bien. Hay que ir viendo. No recuerdo bien la otra opción. Acá tenemos a Sun Tzu. Bien, era Sun Tzu. Acá probamos Sun Tzu Felipe Teodora contra Sun Tzu Cleopatra y Teodora. Prácticamente le fue mejor a Sun Tzu Felipe Teodora que con Cleopatra. O sea, Cleopatra no dio muy buenos resultados en esta marcha, por lo tanto no clasificaría demasiado. Bien, y bueno, varias pruebas más, o sea, como le digo, bastante largo, o sea, y aparte de hacer 2 o 3 pruebas de cada tipo de marcha, bien, para intentar ver el tema de los resultados que fueron los mejores. Y por supuesto que al final del video también estarán teniendo lo que es mi opinión, ¿no? O sea, luego de los videos lo que hago es dar la opinión según los informes que vamos viendo. Como siempre digo, pueden tener discrepancias, lo que sea, decirme, no, está mal hecho. Bueno, respeto las opiniones de todo, pero esto es lo que yo creo que es lo mejor. Son las herramientas que tenemos para el servidor pionero, que nos dan los héroes completamente ahí desbloqueados. Después podremos ver las mejores marchas que crea, que son las que están ahí, bueno, irlas probando, combatiendo y bueno, colocarle los equipamientos a full y probarlas contra otras marchas, ir viendo cómo resultan, hacer algunas otras pruebas más ahí, pero creo que ahora era el intentar probar a lo más pelado posible, por decirlo de alguna forma, bien criolla, esos héroes, bien, o sea, sin ningún tipo de interferencias. Acá probamos a Ramsés contra Sun Tzu también. Prácticamente Sun Tzu no tiene nada que hacer en este caso. Bien, no le va bien ni contra Ramsés y sus marchas, ni contra Miyamoto, ni contra Ayude. O sea, prácticamente Sun Tzu viene a ser el último orejón del tarro. Ya en la parte free to play, más fácil que se hace conseguir. Acá tenemos otra vez la prueba. La hicimos 2 veces, y a veces hasta 3, y todo así como les decía. Por lo tanto, lleva unos 10-11 minutos de video porque está bastante acelerado, porque si no duraría muchísimo más. Tendríamos como 2 horas y pico de video y no creo que lo quieran. Hay quienes te dicen sí, lo quiero ver, pero después cuando lo subo me ha pasado que me critican también eso. Si son muy largos, son muy largos, si son muy cortos, son muy cortos. Es difícil a veces complacer a todo el mundo. Por eso, bueno, tratamos de hacer esto, traer la mayor cantidad de contenido posible, lo más resumidamente posible, y bueno, luego mostrar cada uno de los reportes y que cada uno luego saque sus propias conclusiones, y si quiere toma las herramientas que le damos, o sea, el video que traemos, lo utiliza para sacarle el mayor beneficio a sus propias marchas, o si quiere no lo hace. Bien, así que yo lo único que espero es poderlos ayudar lo más que pueda. Acá están viendo que estamos utilizando también a Mehmed en esa marcha,
Y del otro lado, por supuesto, no la estarán usando. O sea, de un lado va a ser Mehmet, creo que Miyamoto, Mehmet con Tribuana, y del otro lado es prácticamente Miyamoto, Tribuana, Judith. O sea, se hace así esas marchas. Y tratamos de determinar cuáles serían las mejores. Y bueno, acá prácticamente vamos a tener algunas conclusiones bastante lindas e interesantes. Bien, no olvidemos que Mehmet, Carlomagno y Ramsés prácticamente son de temporada 3, Saladino también, que luego tendremos que probar algunos héroes también para arqueros y caballería. Ya hicimos la de piqueros, esta es espadachines, luego viene caballería y luego por supuesto va a venir arqueros. Vamos a tener la mayor cantidad de pruebas. Acá tienen, porque me iban a decir seguramente, no probaste la versión free to play de taberna, no sé qué. Bueno, acá la probamos y prácticamente le fue horrible. Acá tenemos la otra variación que le fue un poquito mejor y lo van a ver en el reporte, pero también le va horrible prácticamente contra las versiones Pay to Win. No tienen nada que hacer con sus habilidades legendarias al máximo nivel. Y vamos a estar mostrando todo esto como les decía. Por lo tanto, espero que les resulte de utilidad. Bien, y ahí ya prácticamente tenemos todo probado ya. Y ahí empezamos con el tema de los reportes. Bien, que se van apreciando aquí en pantalla. Y tenemos los primeros que, por ejemplo, en este caso, si me van a decir que 50.000 no es suficiente, que tenía que ser con 100.000. Para mí 50.000 está bien, pero bueno. Siempre va a haber discrepancias y distintas opiniones. Bien, acá tenemos, por ejemplo, este caso, que tenemos las T7 con T7. En este caso, por ejemplo, tenemos a Miyamoto, Tribuana con Constantino versus Miyamoto, Tribuana, Judith. Y prácticamente obtuvimos este pequeño resultado que le fue un poquito mejor, pero a veces puede ser que varíe un poco. Bien, acá prácticamente cambiamos. Fíjense, de este lado fue quizás una casualidad, pero luego cambiamos prácticamente y de este otro lado obtuvimos victoria. Acá lo mismo. Bien, cambiamos y quizás, bueno, yo creo que más adelante prácticamente hicimos lo mismo, mismas pruebas, pero ahí perdimos. O sea, se dan algunas variantes que seguramente puedan determinar que ganes o pierdas, pero más o menos, o sea, en la mayoría de los casos prácticamente se podría decir que les fue mejor. Bien, porque 155, 300. Y en esta, por ejemplo, que lo mismo. Bien. Y acá prácticamente en esta la diferencia es menor. O sea, 200 y algo contra 300. Si veo algunos factores se ve. Pero si vemos los resultados de pérdida y todo eso, y de tropas que van resultando, podríamos decir que Miyamoto, Tribuana con Judith es mejor opción. Es mi opinión, ¿no? Luego acá tenemos, por ejemplo, que Miyamoto, Tribuana con Judith prácticamente le estaría ganando bastante bien a Ramsés con Carlomagno y Teodora para infantería con sus T7 correspondientes. Acá vamos a tener nuevamente que prácticamente vamos a cambiar. Bien, o sea, si se fijan acá, yo perdí con Ramsés. Acá al cambiar prácticamente vamos a ganarle nuevamente a Ramsés, 100 y algo. 200, acá prácticamente la diferencia fue menor, pero bueno, acá fue mayor, como les digo. O sea, gana, pero algunas variaciones quizás pueden determinar ciertas cosas. Bien, luego acá tenemos lo mismo. Hemos cambiado, por ejemplo, a Judith con Mehmet y Tribuana contra Ramsés, Carlomagno y prácticamente Teodora. Y acá prácticamente resultados bastante considerables ahí, donde se determina que Ramsés no sería tan bueno y estaría por debajo de Judith con Mehmet y Tribuana. Estas serían las mejores opciones. No estarían tan bien estos héroes, pero bueno, son una opción adicional si no conseguís estas otras. Acá tenemos más pruebas. Bien, acá ahora probamos a Miyamoto con Tribuana y Judith. En esta oportunidad a Judith, Mehmet y Tribuana les fue bastante mejor. Acá vamos a tener próximamente la variación donde Miyamoto, Tribuana y Judith le gana por poco. O sea, fíjense en que había ganado a esta marcha y luego acá tenemos Judith
Judy le ganaba a Miyamoto, pero luego Miyamoto gana. Entonces decidimos hacer una nueva prueba y termina ganando nuevamente Miyamoto. Bien. Como le digo, hay algunas variaciones que quizás se puedan dar. Bueno, acá empezamos a probar a Sun Tzu con Felipe, con Teodora, y Sun Tzu con Cleopatra y Teodora. Prácticamente acá no tenemos mucho que hacer, por eso seguramente Cleopatra va a estar bajando en el tier list. Y listo, seguramente alguno quede contento con esto. Y acá tenemos Sun Tzu de nuevo, o sea, seguimos haciendo las pruebas y prácticamente va dando esos resultados. Bien, vamos viendo ciertas cosas. Acá prácticamente seguimos con los mismos resultados, ganando. Bien, resultados muy interesantes. Acá, por ejemplo, vemos que prácticamente Sun Tzu con Felipe, con Teodora no tiene nada que hacer contra lo que es Ramsés, Carlomagno y Teodora. O sea, mucho mejor opción esta que esta otra. Seguramente si no tienen a Ramsés, le va a quedar sustituirlo por Sun Tzu y colocar a Carlomagno por allí, quién sabe. Veremos qué hay. Bien, acá seguimos haciendo algunas pruebas y prácticamente vemos que los resultados son mucho mejores. Bien, acá tenemos varias opciones. Y acá para que no dijeran, bueno, no lo probaste, no sé qué, bueno, acá tenemos. Bien, fíjense en que acá ya teníamos algunas variaciones. Le va un poquito mejor a Sun Tzu. Bien, con Carlomagno y Teodora. Un poquito mejor ahí, dentro de todo. Aunque depende, ¿no? Porque acá, por ejemplo... Bueno, en realidad sí le va un poquito mejor porque 101 perdió. Y acá pierde 166. O sea, le va mejor. Le va... Subió algo. Bien, le va mejor dentro de todo. No le va tan mal. O sea, quizás una buena opción, si no pueden conseguir a Ramsés, sea Sun Tzu con Carlomagno y Teodora. Esa puede ser otra opción. ¿Por qué no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, ya más marchas: Judy, Mehmet, Triwana con Miyamoto, Triwana, Mehmet. O sea, acá prácticamente podemos apreciar que esta marcha va mejor. Bien, va mejor Miyamoto como principal allí. Acá tenemos, por ejemplo, otra más, donde nuevamente Miyamoto, Mehmet con Triwana y Miyamoto, Triwana, Mehmet. Prácticamente acá tenemos que esta es la combinación correcta. Luego vamos a tener, por supuesto, más opciones acá. Por ejemplo, nuevamente Miyamoto, Mehmet de segundo y Triwana al final es mejor opción. Eso lo tienen que ver así. Bien, acá hacemos más pruebas donde probamos nuevamente Miyamoto. Dijimos, bueno, Miyamoto, Mehmet, Triwana. Vamos a probar nuevamente a ver cómo le va. Y nuevamente demuestra lo mismo. Bien, no tiene nada que hacer. Y acá tenemos, por ejemplo, Miyamoto, Mehmet, Triwana versus Julio César con o sea, probamos acá con piqueros. Por decir, bueno, vamos a probar cómo le va. Y bueno, le fue bastante bien. Acá tenemos, por ejemplo, bien, Mulan, Mehmet con Belewe. Bien, acá tenemos que bueno, para probar un poco el tema del counter, que veníamos haciendo eso también. Y acá, bueno, Miyamoto, Mehmet, Triwana prácticamente aplasta a esta marcha free to play. No tiene mucho que hacer. Y lo mismo, bien, prácticamente van a ver que la aplasta. No le hace mella, o sea, prácticamente es así. Así que, bueno, en mi opinión podríamos decir que prácticamente la mejor marcha que tenemos para espadachines, esto es para temporada 3, bien, que vamos a estar teniendo, va a ser Miyamoto con Mehmet de secundario y Triwana en la tercera opción. Prácticamente es la que estaría dando los mejores resultados. Luego ustedes, si quieren, pueden analizar a fondo estos reportes, seguir viendo según ustedes que les parezca. Y bueno, ya tendrán sus otras opciones. Y luego, bueno, Miyamoto, Triwana, Judy estaría empatado con Judy, Mehmet, Triwana. Bien, esta sería la mejor marcha en mi opinión. Y luego tenés la opción de Miyamoto, Triwana, Judy o Judy, Mehmet, Triwana. Bien, esas son opciones a tener en cuenta. Y luego otra opción para
para ir viendo y tener en cuenta es Ramsés. Para espadachines puedes usarlo con Carlomagno y Teodora. Ahora, bueno, si no tenés la opción de conseguir a Ramsés, vas a poder utilizar a Sun Tzu con esta... Me quedé ahí. Sun Tzu con Carlomagno y Teodora puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. Así que bueno, opciones free to play. Bueno, Judith, Mehmed, Tribuana para temporada 3. Y tenés también Sun Tzu, Carlomagno, Teodora para temporada 3 para espadachines si te vas a enfocar en ellas. Bien, siendo free to play. Ahora si es un juego pay to win, bien que puedes poner plata, una buena cantidad de plata al dinero. Miyamoto prácticamente. Miyamoto con con Mehmed y Tribuana es una muy buena opción, sacando de la ecuación al Rey Arturo, que está muy por encima. O sea, si sos un jugador que te podés permitir gastar 6.000 u 8.000 dólares en un juego, eso te lo dejo a tu criterio. Bien. Y ahí vas a poder seguramente obtener 10.000 millones de veces más resultados, mejores resultados. Bien. Y vas a poder acabar con todo el mundo. Bien, o sea, el Rey Arturo te dará otros resultados. Lo que pasa que acá quizás deberían de darlo en el futuro, ¿no? O sea, para decir, bueno, quiero vender al Rey Arturo, tendrían que darlo desbloqueado para que lo podamos probar. Pero bueno, no podemos probar la llegada del Rey Arturo. Estaría bueno poder probarlo y mostrarlo como sería como evento, pero bueno, no lo quieren hacer por ahora. Aparentemente, quizás en un servidor de esto poderlo probar y que más jugadores digan, oh sí, vale la pena y me lo quiero comprar. Quién sabe. Pero bueno, hasta el momento no lo han hecho, por eso tenemos que dejar, sí o sí, nos hemos obligado a dejar de forma obligatoria al Rey Arturo fuera de esta ecuación, pero sabemos que es mejor, o sea, jugadores que lo tienen al Rey Arturo y con buen grado de inversión han mostrado que va bastante bien con espadachines y que es una muy buena opción a tener en cuenta, pero que seguramente otros héroes que son su counter lo van a poder bajar. Bien, espero que les guste el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Disculpen que haya sido bastante largo. También tenemos una nueva opción, bien, que no la pudimos probar porque no me daban las medallas y la heroína, pero o sea, estaría interesante y me gustaría quizás en un futuro servidor probar a la heroína nueva que desbloquearon hace poco. ¿Dónde está? Anda por acá arriba. A la vuelta tiene que estar. Recién andaba. ¿Dónde está la reina esa? Esta. Bien, es de espadachines y estaría muy bueno poderla probar. No tengo la suficiente cantidad, o sea, sí la subí de nivel, tengo las habilidades, todo hermoso, pero no la puedo probar porque no tengo prácticamente lo que son la suficiente cantidad de medallas de esta heroína, que estaría bueno que las dieran. Si me la dan en los próximos días o tengo alguna forma, estaría bueno que la puedan dar. Si hay alguna forma de desbloquearla, que podamos conseguirla y ver si podemos probarla, porque la verdad que estaría interesante ya poder ver qué tan buena es, pero por ahora no nos deja. No tenemos la opción. Ya no tenemos mucho por hacer. Nos dan de todo, pero no hay tienda como para comprar cosas. Entonces nos quedamos con las ganas de probar ciertas cosas. O sea, los héroes son 140 de nivel. Está lagueado prácticamente la imagen. Fíjense que tengo 129, 120. Está lagueado, pero sabemos que son nivel 140. Prácticamente nivel 140 prácticamente serían los héroes. Eso lo tenemos bastante claro. 414, todas estas estadísticas, todo muy lindo. Acá prácticamente, fíjense que está bastante bien todo esto. 400 y algo. Aparte no lo podemos subir más alto. Por lo tanto, es así. Bien, te sube
No olviden el video anterior en el cual les mostré el tema de las tecnologías nuevas. Acá lamentablemente ya tenemos todo maxeado. Bien. Nuevas tecnologías que te permiten subir el nivel de héroe. Son 4 niveles. Y te permiten subir de 120 a 140 los niveles de tu héroe. Bien, no sé si seguramente vamos a tener que tener desbloqueado, seguramente sí, el nivel 5 de remodelaciones. Llegar al nivel de remodelación al máximo para luego se desbloquee esa nueva rama de tecnología y podamos conseguirla. Y sería lo coherente, porque así seguramente los jugadores más pay to win van a decidir seguir gastando en el juego, que es lo que los desarrolladores también quieren. Bien, así que bueno, no nos queda otra que esperar en ciertos aspectos, ciertas cosas, porque no las podemos probar. Y bueno, ni bien podamos traeremos más contenido. Así que muchas gracias por todo, nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Este fue otro video de DK Gamers. A ver si me deja hacer esto. Opa, sí me deja. Así que bueno, vamos a hacerlo ahora después. Nos vemos.